Empezamos con el desarrollo de la entrevista y en esta mañana saludamos a Luis Corral. Él es integrante del colectivo de defensores del agua y la vida de Loja y del Frente Nacional Antiminero. Y durante estos minutos nos contará un poco la situación que se vive en Fierro Urco, donde se busca defender los recursos naturales y evitar la explotación minera. Señor Corral, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista para la red de medios de Corape. Muy buenos días, qué gusto saludarles a todos, pues, los radioescuchas de los medios de comunicación comunitario en el país. Tuvimos la grata presencia de Corape en la asamblea del Frente Nacional Antiminero y de la CONAIE en La Tacunga a finales de enero. Entonces, un placer estar con ustedes, compañeros y compañeras. Gracias a usted por su tiempo. Quisiéramos que por favor nos cuente cómo es la situación que se evidencia en Fierro Urco, considerada la estrella hídrica del sur de Ecuador. Esto teniendo en cuenta que se denuncia vulneración a los derechos en esta zona y una grave explotación minera. Así es, desde la década de los 90, pero principalmente luego del 2000, ya en el caso particular de Fierro Urco, se entregan concesiones, derechos mineros, derechos a explorar y explotar el subsuelo ecuatoriano a empresas transnacionales. Entonces, el modelo minero en su conjunto es un modelo que tiene muchos vacíos, muchos problemas, muchas ilegalidades e inconstitucionalidades. Partimos diciendo del hecho de que cómo se pudo haber entregado derechos mineros en zonas de tan alta importancia hídrica. Estamos hablando de Fierro Urco, un ecosistema muy importante. Podríamos decir que es una especie de isla donde ha habido procesos de especiación, porque hay una ruptura, diríamos, de la cordillera occidental, y hay una ruptura a nivel, diríamos, de la cuenca del Jubones, y después aparece esta especie de nudo, el nudo de Guagraúma, de Fierro Urco, que se constituye en una especie de estrella hídrica porque abastece de agua para consumo humano y para riego a 5 cantones del sur del país, 2 provincias, Portobelo y Zaruma del Oro, y tenemos Loja y Catamayo de Loja. Entonces es una zona muy importante. El agua potable, el agua de consumo humano nace de estas cordilleras y nace también el agua de riego que alimenta los campos de donde se fragua nuestra soberanía alimentaria. Nunca debieron haberse entregado derechos mineros ahí, sin embargo fueron entregados por esta ley minera que se fue fraguando de los 90 para acá. Correa hizo algunas modificaciones para que tengamos regalías, para que haya algún tipo de control ambiental por parte del mismo gobierno, un poco un absurdo. Pero vamos a decir, desde la ley del 2009 hasta la ley del 2016, 2017, hubo 6 o 7 modificaciones gruesas a favor del capital transnacional, y en lo medular, el derecho minero no fue modificado. Al contrario, el gobierno de Correa, en su último año, entregó aproximadamente 5% del territorio nacional en derechos mineros, y esto obviamente afectó aún más las ya concesiones que habían en Fierro Urco, porque se entregó aproximadamente 15,000 nuevas hectáreas de concesión hacia la zona del Cisne. Entonces estamos hablando de una área afectada por derechos mineros de más de 27,000 hectáreas, y estamos hablando del corazón de esta zona, es la cordillera de Fierro Urco, un sistema lacustre de páramos de enorme importancia. He ahí el origen del conflicto. Si es que tenemos con aptitud y vocación para la conservación, con aptitud y vocación para servir a través de varios servicios ambientales a la población del sur del Ecuador, esa es su vocación. Hay además un régimen de propiedad, y si es que sobre esa propiedad se entregan derechos al subsuelo, a empresas grandes que tienen poder económico, que apalancan recursos económicos a partir de los derechos mineros que reciben del Estado, entonces estamos enfrentándonos a un conflicto, un mega conflicto, ¿no es cierto?, Señor donde Corral. la población organizada es su fortaleza, y la fortaleza de las empresas mineras es la billetera para chantajear al gobierno central, a los gobiernos locales y a parte de la población local.
Mencionado que en este caso son miles de hectáreas que han sido concesionadas, hectáreas de este páramo, y también dentro de este escenario consultarle, ustedes además de proteger estos recursos hídricos, ¿qué más buscan proteger en esta zona? Esto también para las personas que nos están escuchando y están alejadas quizá a Fierro Urco o desconocen en este caso todo lo que comprende el páramo de esta zona del país. Nosotros somos parte del colectivo de defensa del agua y la vida de Loja. Hemos puesto el tema de Fierro Urco como un tema de debate provincial. Lo han hecho los pobladores de Gualel y de Saraguro desde hace más de 20 años. Y efectivamente lo que se busca es garantizar que la función ecológica de los páramos, que es básicamente servicios ambientales de distinta naturaleza, agua, clima, tenemos, diríamos, biodiversidad, ¿no es cierto? Como algunos de las funciones principales, pero la principal, sin duda alguna, es agua, recursos medicinales. En el páramo se recoge, diríamos, plantas medicinales. Al páramo sube la gente a limpiarse en las lagunas desde tiempos inmemoriales. Y en los páramos, de alguna manera, se regula el clima general de la región. Entonces, estos páramos permiten condensar un poco las aguas, absorberlas a través de sus sistemas, diríamos, de páramos de almohadillas, y es ahí donde se conserva el agua y puede de manera muy progresiva durante el año filtrar a las quebradas, a los riachuelos y a las aguas profundas. Eso es lo que estamos tratando de proteger, no solamente en el caso, diríamos, de este Fierro Urco, sino de las principales cordilleras del país que están concesionadas. 8% del territorio nacional está concesionado, y principalmente en zonas de altísima importancia, ¿no es cierto? De altísima importancia ecológica y económica, porque si es que prestan estos ecosistemas servicios ambientales, como por ejemplo el agua, que sirve para los sistemas de riego, y los sistemas de riego sirven para la agricultura, la soberanía alimentaria de la región está básicamente dependiendo de la calidad de los ecosistemas que tengamos en las partes altas. Si es que los ecosistemas de las partes altas se destinan, cambian su vocación y se convierten en distritos mineros, no vamos a tener agua de consumo humano, no vamos a tener buena agua de riego, y posiblemente tengamos realmente efectos gravísimos, desastrosos para esta región del país. Ya Portobelo, Saruma sufren por la incursión minera desde hace más de 100 años, ¿no? Tienen un río amarillo completamente contaminado. Estamos recibiendo una demanda internacional por parte del Perú en Tumbes, ¿no es cierto? Y esto parece ser que se va a convertir en una especie de situación generalizada en el país, y es precisamente lo que estamos evitando. Lo que estamos queriendo evitar es que el proyecto minero se instale en el país, porque nosotros estamos convencidos de que el futuro del país está basado principalmente en 3 o 4 características, pero básicamente nuestra gran riqueza natural, nuestra gran biodiversidad, el endemismo, la diversidad de climas, la diversidad de ecosistemas, la diversidad de genes, la diversidad de especies, la diversidad, y por otro lado, por supuesto, el conocimiento asociado a esa diversidad que viene de una cultura antigua, milenaria, de nuestros pueblos campesinos e indígenas. Y también consultarle cómo hacerle entender al gobierno precisamente lo que usted ha señalado y lo que señalan a diario varios habitantes de varias zonas del país, organizaciones también que defienden la naturaleza, de que en nuestro país, en Ecuador, tenemos zonas de altísima importancia para las comunidades, zonas que hay que proteger. ¿Cómo hacerle entender al gobierno de que la minería, tanto legal o ilegal, de que en este caso actividades petroleras, también están dañando y están contaminando el ambiente y están causando afectaciones para las comunidades que viven aquí desde hace años? Claro, parecería ser que un determinado tipo de visión de la economía es la que prima, ¿no? Una visión de la economía que privilegia los indicadores económicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, como por ejemplo las inversiones extranjeras directas, como por ejemplo las exportaciones. Vamos a decir, esos 3 rubros económicos de alguna manera se constituyen en indicadores de bienestar de la economía desde una perspectiva muy clásica, convencional. Recuerdo el presidente Correa, economista, llegó y dijo, bueno, esto es un absurdo. Escribió un libro que se llamaba De la banana república a la no república, y cuestionaba precisamente estos indicadores. Esto lo hacía desde su condición académica,
¿no? A pesar de que gran parte, diríamos, de sus primeros años se dedicó a escribir el libro, ya en la práctica no lo aplicó, porque en la práctica él decía lo siguiente, por ejemplo, Zamora Chinchipe va a iniciar con los proyectos mineros, 2 proyectos mineros. El PIB per cápita de Zamora Chinchipe va a incrementarse y va a ubicarse en la más rica del país. PIB per cápita. ¿Qué es lo que está calculando? Es las exportaciones, diríamos, que salen de Cóndor Mirador o de Fruta del Norte y después las divide para toda la población. Es un total absurdo. Eso revela, diríamos, la debilidad del indicador. El propio Correa en su libro habla de el indicador PIB, no está contabilizando las pérdidas patrimoniales, no está contabilizando los pasivos que deja este tipo de actividad en el país. Entonces, en ese marco, claro, lo que tenemos que hacer es una revisión profunda de ciertas concepciones económicas que se han instalado en el país. ¿Por qué se han instalado? Porque en el país y en el mundo, porque efectivamente es el capital financiero, es el poder económico de las corporaciones, es el poder económico del capitalismo el que impone esta perspectiva de ver las cosas, ¿no? Usted recordará una de las tesis que más se impulsó, se buscó con la concepción del buen vivir, era controlarle al mercado, era poner por encima del mercado al ser humano, para que el mercado no sea el que regule, ¿no? Esas eran un poco las intenciones. En la práctica, la Constitución del Buen Vivir quedó como una letra muerta. Sin embargo, creemos nosotros profundamente que elementos que estuvieron discutiéndose en esa Constitución y muchos de los derechos que están en la Constitución, que están siendo violados permanentemente, deberían ser retomados para pensar en una economía, vamos a decir, justa en términos de las actuales generaciones y justa en términos intergeneracionales. No podemos darnos el lujo, si hemos heredado unos páramos espectacularmente poderosos. Yo estoy ahora en el Azuay, estoy en Loja, en el Azuay, pero en el Azuay tenemos una cantidad de páramos impresionantes. En la provincia nacen dos cuencas o 3 cuencas importantes, la cuenca del Cañar, la cuenca del Paute, la cuenca del Jugones, y drenajes importantísimos menores hacia el Pacífico. ¿Qué pasa si es que el macizo del Cajas, ¿no es cierto?, que está en el corazón de esta reserva de la biosfera, está atravesado por concesiones mineras y se convierte en un distrito minero? Va a acabar la producción orgánica de plátano, de frutas, de la parte costa, las cabeceras de 3 cuencas hidrográficas, la del Jubón y la del Paute. Es un absurdo. Aquí no hubo ningún tipo de criterio el momento en que se entregaban estos derechos mineros. Entonces, por eso que esta lucha tiene mucha importancia. Hay que hacer cálculos económicos para ver efectivamente si es que esto nos rinde. En realidad, nos rinde muy poco, más aún cuando ahora lo que estamos recibiendo son regalías de empresas mineras que, como ya entregaron regalías anticipadas, ahora están descontando la entrega de regalías. Entonces recibe el Estado, creo que menos de $100 millones Señor Corral. Por proyecto minero al año, imagínese usted. Señor Corral, y yo también consultarle, es interesante conocer en este caso lo que representa la zona de Fierro Urco y también otras zonas que usted ha mencionado son de vital importancia en varias partes del país. Y yo también quería consultar, este tema de Fierro Urco volvió a salir al tema también debido a que se conoció que en horas de la madrugada de este 23 de febrero había entrado personal armado con perros amaestrados, posiblemente militares, a los cerros de Fierro Urco. La ciudadanía que vive en esta zona pues señaló que estaban volviendo a presentar vulneraciones a sus derechos. Cuéntenos sobre este tema y también dentro de este escenario en la parte final, ¿cuál es su mensaje a las autoridades del país? Muy bien, a ver, 2 cositas, ¿no? Primero, decir que la lucha contra el despojo minero en el país es contra el despojo minero que lo ocasionan las mineras ilegales, como las llamadas legales que son ilegales. Segundo, el Frente Nacional Antiminero, que es una agrupación de todos estos espacios, tanto de bases de la CONAIE como sectores mestizos, campesinos y urbanos, estamos articulados y de hecho tuvimos una participación importante en el paro de junio, ¿no es cierto? En ese marco se abrió un diálogo. Abrió un diálogo donde vimos que había muy pocas posibilidades de acordar con el gobierno. De hecho, no se acordó grandes cosas. Sin embargo, se acordó
por ejemplo, una cosa fundamental, que es entrar en una mesa técnica de auditoría, una mesa técnica, no quisieron el nombre de auditoría, una mesa técnica de evaluación integral de los proyectos que están causando conflictividad. En octubre teníamos que iniciar esa mesa, el gobierno la suspendió unilateralmente y en diciembre convocó, diríamos, a las empresas Warins, a la empresa Lowell Mineral Exploration y a la empresa Salazar Resources a firmar unos acuerdos de inversión o contratos de inversión de explotación, una vez que en junio del año pasado se comprometió en modificar el Plan Nacional de Acción Minera para no intervenir en territorios indígenas o en fuentes de agua, al menos sin contar con la consulta libre previa informada. Entonces, en diciembre firman estos contratos y en diciembre anuncian la militarización de territorios de 11 sitios estratégicos para el sector corporativo minero. Entonces ahora, el 23 de febrero, básicamente lo que hemos sido testigos es de la operativización con la que se está ejecutando ese plan, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos tratando de alguna manera de poner de relieve es que el gobierno viola los acuerdos de paz, el gobierno definitivamente está jugando con fuego al utilizar una estrategia de acompañamiento policial y militar a las empresas transnacionales en lugar de privilegiar el diálogo, ¿no? Entonces, en ese marco es lo que ha pasado en Gualel el 23, pero como es una densidad organizativa tan importante alrededor de Fierro Urco, los comuneros, no solamente de Gualel, sino también de la población de Saraguro, de San Lucas, de la parte de Tenta, de las parroquias de Saraguro, subieron al cerro y hicieron una defensa colectiva, impidieron entonces que a pesar de los perros, a pesar de la guardia privada, a pesar de que llegaron con muchos camiones, más de 30 camiones con pertrechos, maquinaria, etcétera, no se pudieron instalar por la acción decidida de los comuneros de los pueblos de Fierro Urco. Entonces, el día 24 hubo una definición del gobernador para evitar que esta confrontación continúe y entonces estamos viendo que efectivamente algunas de las cosas que dijo el gobernador se vayan cumpliendo, como por ejemplo el hecho de que la empresa Guayacán Gold debe hacerse responsable de la quema, imagínense, de al menos 2 camionetas de comuneros de Saraguro que se instalaron en Gualel y que fueron quemadas por empleados de la empresa. Entonces el gobernador ha dicho que la empresa tiene que hacerse cargo, vamos a ver si lo hace, estamos vigilantes como pueblos de Fierro Urco, como actores en defensa de los páramos del país, de los bosques húmedos tropicales, estamos vigilantes de que esta militarización no se siga instalando en el país. Advertimos al país que lo único que está haciendo con estas decisiones es prendiendo la mecha en un contexto de total deslegitimidad del gobierno nacional, prendiendo la mecha para un nuevo proceso de levantamiento. Entonces, más bien una advertencia al gobierno, privilegie el diálogo, privilegie las mesas, vamos a sentarnos y no pretendan hacer a la fuerza las cosas. Por otro lado, decirle al gobierno y decirles a las empresas que empresas que han recibido estos derechos mineros por parte del Estado sin las garantías constitucionales para la población son derechos espurios. Para nosotros no significan derechos en firme. Entonces, en ese marco, nosotros hacemos el ejercicio de la resistencia para evitar comprometer el futuro de nuestro país a largo plazo en un proyecto que no nos pertenece, que no ha sido diseñado por nosotros y que no nos beneficiará. Perfecto, le agradecemos a Luis Corral, como les mencionamos a las personas que nos están viendo y escuchando, él es integrante del colectivo de defensores del agua y la vida de Loja y del Frente Nacional Antiminero. Nos ha contado un poco lo que se vive, en este caso en Fierro Urco. También ha señalado que la misión es defender los recursos naturales y evitar la explotación minera y habló también de la importancia del diálogo que debe primar en este gobierno. Esperan cumplimientos, nosotros vamos a también a estar pendientes de este tema. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios del país. Muchas gracias. Amigos y amigas, y de esta manera concluimos la entrevista del día. La invitación a que sigan en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos.